a veces pensamos algo está mal porque todo el mundo lo hace, ya todo el mundo corre maratones, yo ¿por qué no? O sea, ¿por qué no lo hago? Y es como, ahí es donde digo, antes de pensar que es que te falta de pronto disciplina, o es que tienes que madrugar, o es que tienes que comprarte unos tenis mejores, lo que sea, razones afuera, antes de mirar afuera, marica, el ojito para adentro. Preguntarse como, yo, ¿para qué estoy poniéndome esta meta? De verdad, ¿para qué? O sea, ni siquiera el por qué, ¿para qué lo quiero? Para mí es tan clave empezar como por el autoconocimiento, porque, por ejemplo, en cualquier objetivo, hay personas que se ponen el objetivo de correr una maratón, ¿sí? Y empiezan, pucha, pero no logro la disciplina o me estoy autosaboteando o como cualquier, como otro limitante. Y resulta que hay más tan interno de ese iceberg de personalidad que es como, por ejemplo, no es que en mi casa, no sé, como que el ejercicio como que no estaba bien visto, como que no era algo, o de pronto uno madrugar y dejar a la pareja en la casa era mal, entonces como que no, sí, como que fue juzgado, lo que sea. Como que hay muchos temas que uno cree que es muy, ay, no, es que no tiene la disciplina, pero que vienen de mucho, de algo mucho más atrás. Entonces, a la larga, tú no puedes cambiar algo que no conoces. Entonces, por eso es que muchas veces nos chocamos con, no logro esto, no logro esto, no logro esto, y es porque no le estoy dando luz a lo que realmente como que me está, sí, como arrastrando. Una vez ya muy grande, mi mamá me pidió disculpas por eso. O sea, ella me decía como, No, porque no, ella decía, yo pensaba que hacía lo mejor. O sea, ¿sabes? divina. Y yo como, ouch. Pero si tú me preguntas hoy, ¿lo tienes claro? No lo sé, porque es que también siento que ese autoconocimiento se llega de una manera un poco parcial, no imparcial, por lo mismo que tú dices de las gafas. Entonces, dependiendo de mi vida, yo creo conocer de una manera, pero no sé si lo estoy haciendo de la manera que es o lo estoy haciendo, ¿sabes? Como llevada por mis pensamientos o mis juzgamientos o mi experiencia de vida. Ok, o sea, sirve para saber qué quieres, qué te gusta, pero es que hay muchas cosas que crees que te gustan, pero no te gustan. Porque es Eso es que lo más pasaron en la loco. infancia. Muy loco, pasaron en la infancia. Lo que me pasó a mis, ¿yo cuántos años tenía? Como 26, 27. Yo juraba que yo quería ser CEO o directora de marketing de, marica, una empresa top y ese era mi futuro. Yo quería ser esta corporativa. Cuando antes de entrar a la maestría, entré en un proceso de crisis porque estaba odiando mi trabajo. Yo soy bien disciplinada en todo, me estaba dando mamera madrugar, me estaba dando mamera hacer las cosas bien. Y era porque si yo quiero esto, no lo quería, no lo quería. Bienvenidos a Crisis de por medio, el club de los overthinkers, un espacio donde quejarse es parte del proceso, pero quedarse ahí no es una opción. Somos Diana y Paula y decidimos compartir nuestras crisis con ustedes porque sabemos que si nos pasa a nosotras, le pasa a cualquiera. Todo esto mientras atravesamos una crisis de por medio. Bienvenidos a un nuevo episodio de Crisis de por medio. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es difícil encontrar al principio. Creo que es muy fácil decirlo, pero es difícil hacerlo y es autoconocernos. Cómo llegamos a conocernos a nosotros mismos y cómo podemos a- hacer que nuestro conocimiento personal nos ayude a reflejar quiénes somos. Bueno, Pau, muchísimas gracias. Bienvenidos a otro episodio. Hoy vamos a contar con una gran invitada que nos va a hablar de autoconocernos, porque en el día a día todo el mundo es, sí, hay que autoconocerse, sí, el autoconocimiento es importante, pero, ok, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Qué se hace? Y como ni Paula ni yo somos expertos, ahorita más adelante vamos a decirles qué creemos cada una que es. Invitamos a una coach, Andrea Lara. Así que, André, de verdad, muchísimas gracias por estar acá. Sé que eres una apasionada del tema y eso yo creo que fue lo que a mí más me llamó la atención, que se nota que lo haces desde el corazón. Y bueno, este espacio es todo tuyo. Tan lindas, gracias a las dos, en verdad, por más bien tenerme ustedes acá hablando de esto que de verdad me apasiona un montón. Nada, soy Andrea Lara y yo soy administradora de empresas, no soy psicóloga ni nada, que algunas personas como que creen que por dedicarme a esto soy psicóloga, pero soy administradora de empresas y quise
mejorar mis habilidades de liderazgo y por eso escogí entrar a una maestría que era coaching y liderazgo, yo pensando más como que el coaching me permitía tener herramientas para liderar personas, como para conocerlas y liderar personas. Pero cuando entré a esta maestría, nada, las primeras herramientas que nos dieron justamente fue de autoconocimiento. Diana y Pauli, yo antes de eso, nada, nada de nada. Yo nunca había ido a terapia, yo nada. Yo era perfecta, yo no necesitaba nada, yo tenía muy claro mis objetivos en la vida, tenía muy claras mis relaciones, entonces como que entré obviamente es para volverme mejor. Pero claro, cuando llega el autoconocimiento, empiezo yo como, yo no me conozco nada, o sea, yo empecé con un montón de preguntas de verdad, ¿será que las metas que tengo en la vida son mías o son como heredadas o porque seguí una masa o como por mis papás? Me empecé también a cuestionar mis relaciones interpersonales, pero mi propia relación con la comida, con, no sé, con cómo me veo, millón de preguntas y nada, cuando comencé a resolver más cosas de mí, pues me di cuenta como del poder tan grande que tiene el autoconocimiento y ahí decidí tomar como la opción de cambiar mi rumbo profesional para dedicarme a ser coach, sobre todo de autoconocimiento, pero utilizo mucho el autoconocimiento para llevar a las personas a los objetivos, porque algo que me di cuenta es que es verdad que a no todos nos sirve lo mismo. Siempre pongo el ejemplo de el club de las 5 de la mañana y es como tomo mucha fuerza de ese libro, pero no todo el mundo es un early bird, o sea, no todo el mundo funciona bien a las 5 de la mañana. Entonces, primero, como conocer quién soy, para dónde voy, qué es lo que tengo, obviamente para ponerlo ya al servicio de mis objetivos. Entonces, por eso hago lo que hago y realmente me encanta. Pero qué sacudón, o sea, Dios mío, tú en algún momento, o sea, antes de entrar, digamos, en el tema de autoconocimiento, cuando te escucho, la primera pregunta que se me viene a la cabeza es, ¿en algún momento tú te imaginaste que entrando a esa maestría se te iba a revolver la vida como se te pudo haber revuelto? No, ya ni ser. Y sí es un sacudón y es un hint que he hecho acá y no es nada fácil. O sea, de verdad, autoconocerse no es nada fácil. Yo siempre describo mi maestría como las cachetadas más duras que me ha dado la vida. O sea, como clase tras clase era cachetada, cachetada, cachetada. Porque no, justamente tú dices, yo no llegué a esa maestría porque tenía un tema mío y dije, no, tengo que trabajar en mí para resolverlo. No, yo llegué a esa maestría como necesito herramientas para volverme mejor ejecutivo, porque es que ese O era mi sea, plan. llegaste sin buscarlo casi, ¿no? Llegué sin buscarlo, o sea, yo dije como, no tengo ningún problema, yo necesito esas herramientas para liderar equipos, para llegar a los objetivos de una empresa. Entonces, claro, cuando sí me empiezo como a autoconocer, es como, es como tú dices, y es un sacudón porque es que a la larga nosotros estamos, si no hemos hecho procesos de autoconocimiento, nosotros vivimos en nuestra realidad. O sea, cada uno le pone como, cada uno tiene unas gafas y cada uno ve la realidad según sus filtros de su infancia, sus papás o sus cuidadores, obviamente las metas que les pone la familia o porque se vive de una manera en ese entorno familiar, económico, social y vamos creando como esa realidad, pero nunca nos la cuestionamos, porque pues creemos que o sea, yo tengo que ser de esta manera. Y claro, cuando lo cuestionas y no tienes un piso muy estable porque no te has atrevido a decir, no quiero esto y quiero ser más esto, pues es un sacudón muy grande. No es nada fácil. Es una nota cuando se logra, pero pues, cuesta. Ahorita cuando te escuchaba, hay una frase de Cortázar que es, andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos, o sea, más o menos esa le pasó a Andrea con la otra Andrea y Total. Además que fue bastante caótico porque no todas las personalidades son iguales. Yo tengo una personalidad desde mi ego, de pronto ahorita hablamos del ego, pero muy perfeccionista, muy rígida, muy determinada, pero hacia la obstinada. Y para mí eso estaba bien porque obviamente me había permitido llegar a donde estaba, como que me fue muy bien en la universidad, me había ido muy bien en los trabajos, entonces para mí estaba pues perfecto ser así. Pero claro, cuando me empiezo a sacudir, pues fue puta, llegar a ser un poco más flexible, llegar a ser mucho más presente, más abierta, pues me ha costado mucha práctica, porque una cosa también es que el autoconocimiento no solo está acá, no solo es la teoría de, sí,
yo necesito ser un poco más flexible porque soy muy rígida y ya. No, pues ponlo en práctica. O sea, atrévete a conocer tu otro lado que no es el ego. Y esa práctica también es difícil, pero creo que con la frase que dices, como encontrarse, es bellísimo. O sea, yo digo, si uno pudiera de verdad vivir siempre desde su esencia, desde su luz, la vida es muy rica, muy, muy rica, se disfruta un montón. Y, y es un viaje divino. André, ahorita, o sea, yo creo que sería importante definir primero que todo autoconocimiento, porque ahorita Paula me dirá, pero lo que yo pienso, o sea, cuando tú me dices, no, el autoconocimiento, como que yo digo, sí, es importante, o sea, para mí, ¿no? Es como ese proceso a través del cual yo entiendo verdaderamente yo qué quiero, cómo soy, cómo son mis sueños, qué quiero en mi vida. Pero si tú me preguntas hoy, ¿lo tienes claro? No lo sé, porque es que también siento que ese autoconocimiento se llega de una manera un poco parcial, no imparcial, por lo mismo que tú dices de las gafas. Entonces, dependiendo de mi vida, yo creo conocer de una manera, pero no sé si lo estoy haciendo de la manera que es o lo estoy haciendo, ¿sabes? Como llevada por mis pensamientos o mis juzgamientos o mi experiencia de vida. Así lo veo yo ahora, Pau, yo no sé tú cómo lo ves. Yo, o sea, yo lo veo como, o sea, obviamente, valga la redundancia, pero conocerte a ti mismo, pero para mí es como en el sentido de saber que todo lo que tú conoces de ti y sabes de ti va a llevarte a ser la persona que eres. Entonces, por ejemplo, si yo sé que a mí me gusta, no sé, el color verde, entonces yo sé cómo usar el color verde, yo sé que me funciona para el color verde, yo lo veo así. Pero bueno, no sé. No sé si me dice explicar, o sea, pero básicamente lo veo como si yo me conozco, sé lo que quiero, sé para dónde voy y es más fácil para mí tomar decisiones que vayan acorde a lo que yo quiero. Ahí tienes, o sea, creo que ese es el final del autoconocimiento, justo como lo que yo le digo a los clientes y lo que he aplicado en mi vida es, por fin puedo tomar decisiones que hagan coherencia con mi identidad, Exacto. con la mía. Meterme a un trabajo, meterme con una persona, establecer una relación de amistad, escoger cómo me visto, qué como, cómo es mi rutina. O sea, va desde cosas mucho más superficiales y ordinarias del día a día, obviamente hasta cosas más profundas, como por ejemplo conocer los valores míos para también, por ejemplo, escoger mi pareja, cosa que es demasiado importante. Pero creo que ese es como el final, como ya entiendo, entonces por ende tomo decisiones mucho más acordes a mi identidad. Pero más como lo que es el autoconocimiento viene de un proceso de integrar, la verdad, muchas capas, porque es que nos podemos conocer a muchos niveles, capas mucho más profundas y capas mucho más superficiales. Hagan de cuenta que nosotros somos como un iceberg. Este iceberg del Titanic, que, pucha, vieron la puntica y era semejante vaina que estaba dentro, o sea, bajo el mar hay un montón de vainas. Realmente sin ningún proceso como de ayuda, porque la verdad no creo que uno pueda llegar a autoconocerse solito, como de manera autónoma, porque uno necesita la otra perspectiva. Pero entonces uno puede llegar a conocerse casi que a un 20%. O sea, es como lo que está en la superficie. ¿Por qué? Porque debajo del mar hay un montón de información que nosotros traemos, incluso desde que estábamos sobre el vientre de nuestra mamá hasta las edades desde 3 años hasta los 15 años, donde nosotros constantemente estamos absorbiendo todo la información de nuestro entorno, lo que dicen nuestros papás, amigos, de experiencias que vivimos, y esas experiencias nosotros les dimos una interpretación, ¿sí? Hay niños que dicen como, ay, a mí sí me gustó, no sé, que me rechazaran en el colegio, entonces la interpretación fue como, ay, soy muy chévere, entonces no quieren estar conmigo, pero otro niño puede haber interpretado como tengo algo mal en mí, porque no quieren estar conmigo, ¿sí? Claro. No. Dos gemelos, el mejor ejemplo es eso, dos gemelos que nacen al tiempo, tienen casi que el mismo entorno, mismas experiencias, van a formar personalidades diferentes. Y no es por gustos, sino porque interpretaron las mismas situaciones de manera diferente. Ujú. Acá cuando hablas eso, perdón, interrumpirte, yo siempre pienso en los superhéroes. O sea, a ver, no en los superhéroes, pero como una misma situación te puede llevar a ser un héroe o te puede llevar a ser un villano. Porque cuando tú vas a ver las historias de los victimarios, o sea, a mí me encanta ver crímenes y esas cosas, y cuando tú vas a ver la historia de los victimarios, muchos de ellos son víctimas. Entonces es
¿Cómo a partir de una situación o te vuelves a alguien que hace una fundación para proteger gente, para que no le pase lo mismo, o vuelves y repites el ciclo? Y entonces eso me impresiona mucho, cómo a partir de algo puedes ser un héroe o un villano. Ujú. Tal cual, Diana, tal cual, y justamente es que esas interpretaciones de lo que está bien, lo que está mal, de cómo me puedo defender, de que si me defiendo con puños o me defiendo quedándome callado y tragándomelo todo. Ninguna, creo que ninguna está bien. Uno, bueno, agrede a los demás, pero el otro se agrede a sí mismo porque no procesa lo que vive. Pero todo es cuestión de cómo lo interpreté y lo que me apasiona a mí, pero es un poquito cagada en la experiencia real, es que las interpretaciones pasaron desde los 2, 3 años de edad. Uf. O sea, tú hoy en día de adulto, ¿qué vas a saber cómo interpretaste una situación a tus 3 años de edad? Y por más chiquita que fuera, o a tus 4 o a tus 5, pues esa interpretación te permitió generar una idea del mundo o de la situación. Entonces, si a ti te hicieron bullying en el colegio y tu interpretación fue como yo no me puedo dejar y mandaste un puño y te funcionó porque te dejaron de molestar, pues tú crees que reaccionar de manera agresiva está bien. ¿Y quién te va a decir lo contrario? Porque en ese momento te sirvió como mecanismo de defensa, te permitió sobrevivir a tu entorno. Entonces, todo esto está debajo del iceberg y del mar, perdón, y hace parte del iceberg. Y imagínense que tenemos ideas de todo, de todo. O sea, del brócoli. No me gustó el brócoli y tú lo probaste a los 5 años y hoy en día a tus 35 te preguntan, ¿pero quieres brócoli? No, a mí no me gusta el brócoli. Y tú juras que a ti no te gusta el brócoli y de pronto ahorita lo pruebas y sí te gusta, pero se te quedó metida en la idea, en tu cabeza, esa idea de no me gusta y eso hace parte de mi identidad. Todas esas ideas de interpretación quedaron parte de mi identidad. Y acuérdense que son interpretaciones que pues vienen de nuestro entorno, por eso la infancia es tan importante. Entonces conecto con lo que Pauli decía al final, que, ok, o sea, sirve para saber qué quieres, qué te gusta, pero es que hay muchas cosas que crees que te gustan, pero no te gustan. Porque es Eso es que lo más pasaron en la loco. infancia. Muy loco, pasaron en la infancia. Lo que me pasó a mis, ¿yo cuántos años tenía? Como 26, 27. Yo juraba que yo quería ser CEO o directora de marketing de, marica, una empresa top y ese era mi futuro. Yo quería ser esta corporativa. Cuando antes de entrar a la maestría, entré en un proceso de crisis porque estaba odiando mi trabajo. Yo soy bien disciplinada en todo. Me estaba dando mamera madrugar, me estaba dando mamera hacer las cosas bien. Y era porque si yo quiero esto, no lo quería. No lo quería. Mis valores son diferentes. Yo ahorita no me imagino estando 8 a 5 en una empresa de maquillaje para que se haga rico, L'Oreal. ¿Qué me interesa? ¿Sí? Pero pues juré que sí, pues porque estudié administración de empresas, porque todos mis amigos tenían carrera corporativa, porque mis papás pues estaban felices de que tuviera un puestazo, de que siguiera como esa escalera. Todo mi entorno me lo celebraba, entonces en qué momento yo me cuestionaba si eso estaba bien o mal, ¿no? Es lo Sí, que no, tengo que hacer. Nada, un poco como ovejita siguiendo el rebaño, porque pues es lo que es. ¿No? Pero debajo de la iceberg hay un montón de cosas que la pena cuestionar. Dan, Tú, o sea, tú ahora dices como, bueno, yo me empecé a cuestionar, ¿no? O sea, como que, porque llegaste a un punto de tu vida que pues no te cuadraban las cosas y ahí empezaste a cuestionar. Y entonces, ¿en qué momento entra el o sea, entra como tu concepto de autoconocerte o tu práctica de autoconocerte para poder llegar a ese final que tú nos cuentas de saber lo que quieres? ¿Cómo empiezas ese proceso? Ok, vale, yo voy a repetir una cosa, no voy a repetir, sino que ustedes me preguntaron qué era el autoconocimiento y creo que no creo que haya una definición exacta, pero pues es como, yo lo pongo como voltear el ojito para adentro para no quedarnos con solo el porcentaje que se ve del iceberg, sino todo lo que hay debajo, pues que influye en todas las áreas de tu vida, familia, ocio, trabajo y demás, pero es como conocer cómo tú te relacionas con esas diferentes áreas y entender si tienes limitantes o potencializadores, porque obviamente yo pinto que el autoconocimiento es difícil, pero pues tiene una parte también divina de saber que se te da bien, que te gusta, dónde se te va energía, dónde fluyes y obviamente utilizar eso a tu favor. Entonces es como empezar a voltear el ojito para adentro para decir, bueno, con el dinero, por ejemplo, yo tengo muchas creencias limitantes, tengo muchos autosabotajes. Empecemos a cuestionar mi relación con el dinero capas abajo para
para precisamente mejorarla y pues de pronto poder llegar a objetivos que quiero sobre el dinero. Entonces, para mí autoconocerse es eso. Ahora te respondo como qué fue lo que o cómo llegué y qué hizo clic en mí. Y fue que en la maestría, en una clase, nos hablaron de una herramienta que se llama el Enneagrama. El Enneagrama es una herramienta de autoconocimiento. Hay muchas. El estoicismo habla de autoconocimiento, Carl Jung habla de autoconocimiento, psiquiatras, psicólogos, o sea, hay muchas herramientas y creo que son muy válidas. ¿Qué pasa con el Enneagrama? Que cuando me empezaron a explicar que uno tiene una parte que se llama ego, que es como su mecanismo de fe, todos tenemos un ego. El ego no es una persona prepotente, o sea, el ego no es, ay, yo soy, yo tengo, que todos tenemos de pronto el mal concepto de que eso es el ego. El ego hace parte de todos nosotros porque fue nuestro mecanismo de defensa emocional, lo que nos permitió defendernos en nuestro entorno. Pero también tenemos un lado que es la esencia, que es como nuestra luz, nuestras virtudes, nuestras cualidades. El enneagrama te permite tener como un mapa para conocer tu ego y tu esencia. Imagínense que ustedes van por primera vez a París y vamos años atrás donde no había Google Maps, sino que utilizaban un mapa tal cual. Pues este mapa les decía, no sé, dónde está la Torre Eiffel, el Arco de Triunfo, los Campos Elíseos, el Museo Louvre, como lo más icónico de la ciudad. Obviamente no les va a decir dónde consiguen el mejor croissant, el mejor cappuccino, no, pero está lo icónico. Imagínense que el enneagrama es algo así de tu mapa de personalidad. Entonces, el enneagrama tiene 9 tipos de personalidad, donde te permite reconocer patrones inconscientes que tienes de comportamiento para precisamente empezar a crear más tu mapa. Entonces, long story short, cuando a mí me empiezan a escribir mi eneatipo, yo quedé como con un dolor de barriga. Yo dije, marica, yo soy así. Soy pieza perfeccionista, rígida, potente, de alguna manera como juzgona, cree que siempre tiene la razón, como que tiene un poco de obsesiva con las cosas, blanco y negro, dogmática. Dije, no puedo creer. Oigan, Todo lo te lo extremo. juro. Sí, es extremo porque obviamente ¿qué quieren? Como hacer que te arda un poquito para que tú empieces a reconocer. Porque yo antes de eso, pues obviamente creía que, pues no, pues, simplemente así es que soy yo y no está mal. Pero claro, el enneagrama te permite como tener, es un poco duro, pero pues te permite hacer que te arda alguito adentro como para que tú caigas en cuenta. Y se los juro que o sea, cuando el profesor lo explicaba, me empezó a doler el estómago y yo dije, pucha, yo soy así. ¡Ay, no! ¿Por qué soy así? Y, y me dolió mucho, o sea, para mí me abrió, me rompió. Yo tuve que ir, me acuerdo, tuve que ir al baño porque no me dieron como ganas de Dios. vomitar. Sí, me quebró, fue un quiebre muy, muy duro. Creo que tenía en ese momento el ego muy arriba. Ahorita digo gracias a Dios, porque claro, me permitió quebrarme mejor para estar donde estoy hoy, para dedicarme a lo que me dedico. Pero fue eso. Yo conocí mi ego y dije, gracias al enneagrama. Y me apasioné por esa herramienta y es la herramienta base que yo utilizo para el autoconocimiento. Herramienta base, porque luego hay un montón de otras capas que uno necesita también revisar para conocerse bien. Pero, André, me llama la atención, o sea, cómo a partir de que te dictan tu enneagrama y te dicen mi perfeccionismo, no sé qué, bla, 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 tú dijiste como, espere un momentico, que de pronto a mí lo que, yo no quiero ser una CEO, sino lo que quiero es esto. O sea, como porque a partir de esa descripción llegas como a ese cambio de rumbo. Ok, gracias por preguntar, porque aclaro, no es que haya sido a partir de esa descripción. Ok, El enneagrama fue el que me abrió el autoconocimiento, porque yo dije, ¿qué es esto? Yo no conocía esta parte de mí y empezó a crear esa semillita de me quiero conocer, ¿sí? Pero el enneagrama te permite ver una de las capas más profundas porque son patrones de comportamiento, pensamiento y emoción que tú haces de manera inconsciente. Inconsciente. O sea, el perfeccionismo, por ejemplo, con las notas era así, pues yo no lo hago consciente, yo pues para mí era así, yo era natural. A mí me cambiaban un plan, por ejemplo, íbamos de viaje y decían, mañana vamos a ir a tal sitio. Y decían, no, ya hoy no vayamos a este sitio, sino mañana. Yo era como, ¿pero por qué? Pero si habíamos quedado de entrar a este sitio, o sea, era así, pero era natural, no sé, yo pensé que la así como que
Entonces, ese quiebre me permitió, fue como empezar a voltear el ojito para adentro, ¿vale? Pero todas las cuestiones que hasta hoy en día igual todavía me cuestiono cosas de mi vida, obviamente, se fue dando como en 2 años de maestría, donde empiezo a tener otras herramientas, empiezo a tener herramientas como los valores, de verdad. Los valores es como lo que te importa a ti en la vida, son como las vértebras de tu columna vertebral, es como tu identidad. Entonces entender que para mí que era lo importante, prioritario, empezar a ver, por ejemplo, a partir de mi esencia, que es el otro lado del enneagrama, lo que se me da de manera natural, que me aporta energía, que me drena energía, mis anclas de carrera, que son como los valores de mi identidad, pero como en el lado profesional. Es un conjunto de herramientas que me permitieron hacerme muchas preguntas. Obviamente también en clases pues teníamos sesiones de coaching que te llevaban a ti a trabajar temas más profundos. Entonces, fueron un conjunto de cosas. El autoconocimiento es un proceso de no acabar, siento yo, porque igual somos constantes, no somos seres estáticos, somos seres dinámicos y todo el tiempo vamos cambiando de entorno. Entonces, todo el tiempo hay que cuestionarse, esto sí, como que lo siento bien, pero para tu trauma, como que el enneagrama sí te permite primero como entender esa primera capa de cómo normalmente tú reaccionas cuando te sientes como a la defensiva o atacado. Y eso es muy importante para entender que cuando reaccionamos desde ahí, no lo estamos haciendo de manera neutra, objetiva, ni realista, sino que estamos reaccionando por nuestras interpretaciones de infancia. Y eso, cuando lo hacemos así, cuando reaccionamos de manera automática, estamos en piloto automático. Y eso no nos permite conocernos muy bien. ¿Me explico? No, sí, claro. Sí, Y me parece súper interesante porque cuando tú hablabas lo de como que es la idea de las situaciones que nos pasan a los 2, 3 años, mi primera pregunta fue, pero yo como carajos voy a saber cómo tomaba algo, o sea, cómo adoptaba eso a los 2 años, pero yo creo que el enneagrama, si bien no me va a dar la respuesta de es que a los 2 años te pasó que te miraron feo en el colegio, sí me va a dejar de cómo yo reacciono, no sé, a las situaciones, si entiendo a bien. una situación similar, tal vez, a una situación similar que tuviste en tu pasado. Ujú. Y a veces no similar, pero sí como a situaciones que te ponen en, como en peligro, aunque no sea real. ¿Sí? Ok. Pero claro, como reaccionas de manera automática y lo has hecho así, no sé, la edad que tenemos, yo tengo 33, lo he hecho así durante 30 años, pues yo que voy a saber que eso está mal, pero son mis filtros de realidad, justamente. Entonces toca que una persona me diga como creo que tus gafas están un poquito manchadas, ¿sí? Como con las heridas, tus traumas, tus vacíos del pasado, límpialas un poquito y uno las limpia y dice, uy, qué pucha, la vida es un poquito más neutra. ¿A qué me refiero con esto? Con el ejemplo que puse, que me cambiaban un plan y yo entraba en crisis, pues como que ahorita me cambian un plan y digo, pues pucha, no sé lo que es. O sea, es mi decisión, es voy, no voy, me baño temprano, me baño tarde, pero pues es lo que hay, la realidad es neutra y objetiva. Pero yo antes le ponía el filtro de, es que la realidad me lo están haciendo a mí. O sea, Claro. como me cambiaron el plan y me están dañando a mí. Sí, me están haciendo sufrir, es como, no, pasó, decide cómo actuar, pero tú no vas a sufrir neutra. Exacto, pero ¿eso lo lograste a través de solo el autoconocimiento o hay algún otro factor? Porque si tú te autoconoces, bueno, o sea, entiendo que entonces tú dices, bueno, yo sé que soy psicorrígida de pronto con los horarios, pero eso no significa que saberlo, no significa que lo vayas a cambiar de una vez, ¿no? ¿Cómo haces para dar ese salto de esto no me está funcionando? O sea, sé que soy psicorrígida, pero no me funciona. ¿Cómo lo cambio? Ahí, ¿se acuerdan que al principio les dije, no al principio, pero bueno, hace un tiempito les dije que era como el autoconocimiento para mí, era voltear el ojito para adentro para entender cómo me relacionaba yo con las diferentes áreas de mi vida y si esto traía limitantes, o sea, problemas para mí. Creo que ahí está el punto. Uno tiene que ser, obviamente, en el proceso de autoconocimiento lo más transparente con uno mismo, porque en mi caso, cuando yo me cambiaba en un plan, pues pucha, me amargaba o entraba en una pelea con la persona que me cambió el plan. Sí, como que me autosaboteaba, pues no me hace sentir bien, genuinamente estoy con una batalla interior, pues vale la pena cambiar. Pero, por ejemplo, la psicorrigidez, esa es como la sombra, la luz es la disciplina. Soy una persona muy disciplinada, se me da muy bien la disciplina. ¿Cambio eso? Pues no, qué rico. Cuando la gente me pregunta cómo haces para ser tan disciplinada, digo,
no sé, se me da muy bien. Y qué orgullo, pues es parte de Soy mis así. habilidades. Eso Ujú. no lo cambio. Por ejemplo, es como cambiar pues lo que no me genera una buena vida, como que la vida rica. Sí, por ejemplo, imagínate yo seguir siendo psicorrígida, pues, pucha, yo no estaría casada contigo. O sea, me manda la porra ese man. O sea, he tenido como, no he tenido, lo he hecho con gusto, como también flexibilizarme, pues para la convivencia es como que rico poder encontrar mi luz, porque si no, pues se vuelve una vida que tú es que tú quieres que pasen las cosas como a ti te gusta. El ego lo que busca es eso, el ego lo que busca es que la realidad, o sea, lo de afuera, se ajuste a tus expectativas. Cuando no se ajusta a tus expectativas, chocas. Y chocas no de que gritas o de que te frustras, hay personas que chocan hacia adentro, hay personas que se callan, hay personas que chocan y es más como de querer agradar, entonces es el choque. Y la respuesta es, ay no, entonces como a Diego no le gusta que yo sea así, entonces voy a cambiar para agradarle a él. Esas son también respuestas del ego, cada quien tiene sus respuestas, pero es como cuando estás haciendo algo que no está acorde con tu identidad y te genera como batalla interior, de alguna manera, pero batalla interior. Entonces, cuando hay batalla interior, pues vale la pena uno verse para trabajarla para que no le genere, ¿no? Sí, hoy, o sea, no sé, como que si yo quisiera como empezar un proceso de autoconocimiento, porque en teoría uno cree que uno cree, pero no. O sea, ¿por dónde se debe empezar? O sea, como que tú hablaste que el enneagrama fue como la herramienta que te abrió como este mundo, pero tú qué le recomendarías a alguien que dice, bueno, quiero empezar esto, quiero empezar a conocer, como que sería lo primero que esa persona tendría que hacer? O yo qué tendría que Ok, esto no es publicidad, pero de verdad creo que lo mejor es con una persona. O sea, es un proceso de acompañamiento, de autoconocimiento, porque uno solo eh, puede cambiar mucho, puede autoengañarse, puede pues no tener herramientas justamente como para cuestionarse de forma más objetiva. Entonces yo sí pues recomiendo que se haga como con un proceso de acompañamiento. Ahora, no creo que haya un deber ser, o sea, no creo que haya un primer paso. Yo hablo es desde mi experiencia de cómo yo lo trabajo con mis clientes porque fue también lo que yo viví y lo que me sirvió a mí, como me sirvió, pues tengo como toda la legitimidad y me siento feliz de poder ayudar así. Entonces, yo lo hice el primer paso a través del Enneagrama. Les pongo un ejemplo, yo también, como les decía, acompaño líderes en sesiones para mejorar como sus habilidades. Y yo me empiezo trabajando como, bueno, ¿cómo te comunicas? ¿Mm? O bueno, ¿cómo gestionas conflictos? Yo primero empiezo con Enneagrama, conozcámonos para saber normalmente cómo es que tú reaccionas ante las cosas que no van como tú quieres. Entonces, para mí, el Enneagrama sí es un primer paso muy importante. Y después del Enneagrama, uno empieza a ver, es como que gracias al Enneagrama me di cuenta que me cuesta esta área de mi vida, tengo estas limitantes, ¿sí? Pucha, me doy cuenta que de verdad no expreso, trago mucho, sí, soy muy pasivo y eso me genera mucha batalla interior. Entonces, quiero empezar a trabajar en eso y ya dependiendo lo que uno quiera trabajar, sí hay un conjunto de herramientas que pueden como ayudar, pues pero sí. Ujú. no, sí, en verdad sí tiene mucho sentido, porque es que lo que yo hablaba ahorita, o sea, como las apreciaciones que yo tengo de mi realidad son por mi experiencia, entonces lo que tú decías, no se autoengaña. Entonces yo puedo decir, no, sí, yo soy muy perfeccionista, pero es que eso a mí me ha ayudado a, no sé, a llegar hasta donde estoy, entonces como lo que digo, por encimita y sigamos sin como arreglar los temas de raíz, que es como pues lo que pasa con ahí, porque hay como debajo algo que si Ujú. no lo arreglamos de todo, pues y nos vamos a chocar en algún momento otra vez con eso. Total. Para mí es tan clave empezar como por el autoconocimiento, porque, por ejemplo, en cualquier objetivo, hay personas que se ponen el objetivo de correr una maratón, ¿sí? Y empiezan, pucha, pero no logro la disciplina o me estoy autosaboteando o como cualquier, como otro limitante. Y resulta que hay más tan interno de ese iceberg de personalidad que es como, por ejemplo, no es que en mi casa no sé, como que el ejercicio como que no estaba bien visto, como que no era algo,
o de pronto uno madrugar y dejar a la pareja en la casa era mal, entonces como que no, sí, como que fue juzgado, lo que sea. Como que hay muchos temas que uno cree que es muy, ay, no, es que no tiene la disciplina, pero que vienen de algo mucho más atrás. Entonces, a la larga, tú no puedes cambiar algo que no conoces. Entonces, por eso es que muchas veces nos chocamos con, no logro esto, no logro esto, no logro esto, y es porque no le estoy dando luz a lo que realmente como que me está, Ujú. sí, como arrastrando. Y eso para todo, y lo que Eso tú me decías, por parece, ejemplo, eso me parece bonito, o sea, porque es que justo hace poco grabamos un podcast de hábitos Literal, y comentábamos eso, como que a veces uno va súper bien, ¿no? O sea, uno empieza súper bien, súper motivado, no sé qué, pasa un mes y un suceso que te cambia la disciplina, pues ya como que hace que vuelvas al sitio donde empezaste o peor. Entonces, siento que eso también pasa por lo mismo que tú dices, o sea, si uno no conoce como sus habilidades, sus fortalezas y todo esto, es más fácil como caer en el, bueno, voy a hacerlo todo de una vez en vez de pensar de pronto lo que me sirve a mí para empezar y para seguir. Siento que, o sea, es fundamental, es fundamental. y yo pensaba, por ejemplo, yo que soy súper buena para darme látigo, o sea, tengo una maestría en látigo, en autoflagelarme, y digamos como que pasa eso, o sea, como que muchas veces, no sé, voy a correr 21 kilómetros y no la logro, entonces empiezo, es que yo soy una perezosa, es que no sé qué, es que yo soy lo peor, es que si ve, ni siquiera puedo salir al parque a caminar 1 kilómetro, es que siempre me pasa lo mismo, siempre que hago tal, y es como, hey, o sea, te puedes estar juzgando pensando que es una disciplina, cuando en realidad hay un trasfondo mucho más grande que no lo puedes cambiar porque es que no lo conoces. Esto me acaba de explotar la cabeza, Andrea. O sea, lo que acabas de decir me acaba de explotar la cabeza. Es como, no estamos tan perdidas, o sea, si no podemos cumplir con la maratón, no es que estemos mal, es Lo que que pasa es que hay no más te cosas conoces. que trabajar. total. Y que entonces, pucha, a veces pensamos algo está mal porque todo el mundo lo hace, ya todo el mundo corre maratones, yo, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no lo hago? Y es como, ahí es donde digo, antes de pensar que es que te falta de pronto disciplina, o es que tienes que madrugar, o es que tienes que comprarte unos tenis mejores, lo que sea, razones afuera, antes de mirar afuera, marica, el ojito para adentro. Preguntarse como, yo, ¿para qué estoy poniéndome esta meta? De verdad, ¿para qué? O sea, ni siquiera el por qué, ¿para qué lo quiero? ¿Desde dónde me estoy relacionando con esto? ¿Vale? Les voy a poner un ejemplo mío bastante vulnerable, pero gracias porque creo que me han dado un espacio muy de confianza. Y es, yo cuando entré a la maestría y gracias al enneagrama, reconocer mi ego, me di cuenta que yo estaba teniendo un trastorno de alimentación. Antes no, antes no, porque era como, marica, pues que es la vida fit. O sea, me gusta comer bien. Ay, pero es que ¿por qué no disfrutas una pizza? Es que la pizza es mala. Es que hay que comer bien. Y esa era mi historia, mi justificación, y genuinamente yo creía que es que comer así estaba bien. Y ser así de exigente con el ejercicio y ser así de psicorrígida, porque pues esa era la vida buena y fit. Y me encanta, y yo decía, no, es que yo amo hacer ejercicio, es que me encanta, es que me encanta, es como, mucha mentira, ni siquiera el tema de ejercicio de comida, es como que antes, cuando yo empecé como a desarrollarme, me empecé a sentir aprobada por cómo me veía, por mi cuerpo. Entonces, si yo dejo de tener ese cuerpo, pucha, me dejan de aprobar, me dejan de querer, y eso no pasa acá, no pasa en la puntica del iceberg que se ve, eso pasa en el inconsciente y te lleva a tener un estilo de vida que no quieres. Wow. Entonces era como, eso es lo que te digo, que es muy loco, porque yo también muchas veces, entonces cuando de pronto subía y bajaba, y eso fue lo que me llevó al trastorno, pues claro, cuando subía me daba mucho látigo, pero ¿por qué no puedo mantenerme así? ¿Por qué no puedo mantenerme flaca? ¿Por qué no puedo mantener ese estilo de vida que es tan bueno? Era como no se trataba ni del cuerpo de la comida, se trataba de una relación muy mala que yo tenía con ganarme la aprobación de los de afuera. Uf, qué fuerte. Sí, súper Sí. fuerte. Ahorita me río afortunadamente porque ya pues lo trabajé y estoy desde otro lado y gracias a Dios me relaciono mejor. Y a la larga, esta idea que la gente tenía de mí, de Andrea, súper deportista, marica, yo soy súper floja.
Yo con media hora de ejercicio es como de ya, suficiente. No es lo mío, no es lo mío. O sea, igual me gustan los buenos hábitos y ya, pero esa Andrea era una Andrea egocéntrica. O sea, la idea de que tengo que ser así para hacer algo. Como una fachada que tenías que poner para que el resto de la gente creyera que era bien, o sea, ¿no? Exacto. Y mis notas también, o sea, mi perfeccionismo con la academia, Ah. con las notas, pues también, porque obviamente pues mis papás eran, mi hija se ganó la matrícula de honor, bla, 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 era como, así tengo que ser, y así tengo que ser Ujú. siempre, no Pero puedo entonces, fallar. esto está muy relacionado también como a dejar de que, o sea, a dejar que la percepción de afuera te afecte tanto, ¿no? O sea, también como en un sentido, si yo me autoconozco, de alguna manera creo que no me importa tanto lo que me diga la gente de afuera. El ruido de afuera no me molesta tanto versus si no me conozco, ¿no? Yo creo que es parte de los resultados, o como lo que uno consigue con el proceso de autoconocimiento, pero normalmente yo me describo como una coach con pies en la tierra. O sea, no soy fantasiosa ni soy cheerleader Ujú. como tú puedes y no sé qué, no. Pies en la tierra, ¿por qué? Porque la opinión de los demás siempre te va a importar, Paula, porque somos seres sociales, somos seres de entorno. Es muy difícil como que no nos moleste. Ahora lo que sí es bueno saber es como que no quieres, o sea, dejar de crear máscaras para. Creo que eso es para mí como la clave, es como ya no tengo que ser esta persona para agradar, sino ya soy esta persona, me siento feliz con lo que soy, con mis errores que quiero y mis oportunidades de mejora que trabajo, pero también con lo que soy. Y cuando me importa una opinión, que esa opinión no me haga ser alguien que no soy, sino que la opinión pues, me haga de pronto reflexionar. O sí, si alguien me dice como André, es que creo que eres muy intensa. Yo, pucha, ¿será? ¿Por qué crees en estos espacios? Gracias por decirme, no me he dado cuenta. O André, eres muy intensa, como no, no creo, pues a mí también me gusta sentir mucho, entonces me gusta expresarlo y quiero seguir siendo así, pero no creo que no te importe, solo que ya la opinión ya no te cala tanto, ya no es como necesito hacer algo más para pertenecer, para agradar. Eso ya lo hiciste de niño. Ya de adulto es como que chévere que te puedas conocer para ser quien eres en tu autenticidad y disfrutar del relacionamiento con el entorno de una manera mucho más sana. André, Buenísimo. O sea, nunca lo había visto de esa forma, pero me encanta porque es eso, es como que también la realidad es que muchas veces te va a afectar el entorno, pero es más cómo decides tú que te afecte. Me gusta un montón. Ujú. Va por ahí. ¿Y yo vas a ahorita, decir algo? Ujú. yo ahorita pensaba, yo no tengo ni idea lineal, pero sí sabía lo de los nueve tipos porque pues, algo he visto, pero que el enneagrama puede llegar a ser mucho más útil en una cultura latinoamericana porque siento que es una cultura muy compleja donde el ser humano vale mucho por lo que hace y por lo que tiene, dejando a un lado el ser. Entonces como que a veces en Latinoamérica la gente no vive, la gente sobrevive. Como que todo el mundo está muy preocupado por el que más haga, el que más nos que, el que salga, el que tenga el carro, el que tenga la casa, y tiene la casa, el edificio, no sé qué, como que la gente vive. Entonces como que yo siento que de pronto al estar como en ese estado de sobrevivencia, de que no alcanzamos a vivir, el no conocernos es el que nos lleva a esos estados tan extraños. No sé, eso es un análisis que se me acaba de venir a la cabeza partiendo de la base de que yo soy latinoamericana y que vivo en una sociedad muy compleja, o sea, que vengo de una sociedad muy compleja. Ujú. Yo, o sea, sí, hace parte, efectivamente. Digamos que desde la teoría del autoconocimiento, en teoría todos los seres humanos estamos en modo supervivencia desde el ego. O sea, cuando no hacemos como esa transición de trabajar nuestro ego, porque estamos buscando ser parte de algo, pertenecer a algo. Pero claro, ahí en ese algo, pues influye mucho tu entorno. Por eso, Ok. obviamente, los latinoamericanos, aunque tenemos muchas variedades, pues tenemos un prototipo de cómo somos, de personalidad. Los españoles, todo, pues no sé, el cosito de que nosotros somos, ay, gracias, qué pena, me podrías ayudar. Y en España son como, hola, quiero esto, dame esto, así como súper, pues todo eso tiene que ver y ahorita me estaban preguntando cómo es solo el enneagrama o qué más haces como para llegar realmente a autoconocerse.
y todo eso hace parte, es como en dónde crecí, cuáles son los parámetros de lo que sea de mi entorno, de mi país, de mi sociedad, porque todo eso va a tener que ver, Diani. O sea, creo que ustedes también hablaron de crecer en un colegio femenino. Hay muchas Yo- diferencias de crecer en un colegio Mi amor. femenino a uno mixto, muchas. Y eso también va a tener que ver en cómo te influyó y cómo empezaste a crear una personalidad, un ego, lo que sea, desde ahí. Entonces es como que si el enneagrama te permite tener una base, pero obviamente tienes que recoger todo lo que fue tu crecimiento para conocer y para entenderte mejor. Y para definir qué quieres, es como quiero seguir perteneciendo, porque hay gente que sí le gusta y eso está Claro. bien, o sea, pero es como cuestionarme si para mí sí funciona, si no funciona, pues chao. Tengo que confesar que hoy siento que nos ha dado como una luz de esperanza, porque en parte, como, no, en serio, porque es que a veces tú eres muy como, o sea, tú no, o sea, que uno es muy como, no, es que soy una desordenada y no puedo organizar mi tiempo, ay, no, es que soy una indisciplinada y no sé qué. Y cuando tú nos das como esa luz de, mire, o sea, mejor dicho, el que no conoce su historia está condenado a repetirla, como dice, no conoces tus propias cosas, ¿cómo le vas a cambiar? O sea, el primer paso para cambiarlo es reconocerlo y el pensar que de pronto parte como de mis crisis por no cumplir las cosas está relacionado con que hay algo de mí que me falta por trabajar, me da una esperanza de, ok, si hay algo todavía por investigar, pues se puede mejorar. Sí, de pronto que no es tan grave, o sea, lo que tú decías, si yo me doy palo porque no me estoy levantando a las 5 de la mañana todos los días y puede ser o sea, que encuentre que es que soy pésima para madrugar y al revés me serviría una cosa completamente diferente y siento que uno no tiene como esa conciencia, bueno, yo por lo menos todavía no tengo esa conciencia de decir, sé que esto no es lo que me gusta, sé que esto no va conmigo, entonces como que me da muchísima luz lo que dice Diana para uno empezar como, bueno, o sea, primero me conozco y luego tomo decisiones y hago cosas acorde a lo que conozco de mí. Total, eso es muy lindo, oigan, se imagina, la verdad, cuando uno llega a un momento donde tiene mucho más claro cómo se relaciona con las diferentes cosas que tiene en su rutina de su vida, es muy tranquilo. Por ejemplo, yo solté el tema de que la profesión fuera tan importante. Mis papás, mi mamá era de las como tu único deber es estudiar, entonces estudia. ¿Sí? Y haz una carrera y mi papá era como tu carrera y haz una maestría y por mi papá yo ya tenía 5 doctorados y su vida fue eso. De hecho, mi mamá se casó a los 58 años y mi papá no se ha casado. Así como que su vida fue el trabajo y yo no quiero que mi vida sea el trabajo. O sea, obviamente todos tenemos que comer, pero ya mi vida no es así. O sea, yo prefiero no tener X o comodidades o lujos para quien, cada quien es distinto igual eso, pero no, pero yo no quiero que mi vida sea la profesión. Eso, por ejemplo, o relacionarte con el dinero. Yo vengo de clase media, normal, base, y había mucha relación como de que los ricos eran malos, o como de tener mucha plata, como que no, es malo. Y es como que, pues si yo me igual me relaciono con el dinero, de que pues si llega y yo lo disfruto a mi manera y soy generosa, pues porque sería malo tener. ¿Mm? Pero sí, yo a veces me sentía, yo me llegué a sentir mal por cobrar X tarifa en mis sesiones, porque es que de pronto estoy siendo muy codiciosa. Era como venía de la relación de mis papás con el dinero. Entonces, sí, o sea, obviamente hay luz. Y luego, eso es muy profundo, pero luego vamos a lo de la rutina, por ejemplo, de si yo soy muy madrugadora. Eso lo hablamos con Diana una vez, como que salimos Sí, de con- los cronotipos. Yo soy muy madrugadora y mi esposo es noctámbulo, o sea, ese man por la mañana no vive. Y es como, pues cada quien tiene su rutina, ¿sí? A mí no me sirve no me le sirve la mía y encontramos como un punto medio. Pero, por ejemplo, a mí me ha servido mucho de él que él puede como relajarse y estar como quieto. Y a mí la quietud antes me costaba un montón porque mi cerebro decía, estás perdiendo el tiempo, tienes que producir. Y ahora la quietud para mí es como necesaria, es como que rico que Diego trajo eso a mi vida. Entonces, pues no es blanco ni negro, sino que uno también se va conociendo qué le funciona, pero también qué necesita para su vida, como equilibrarla un poco, pero claro, todo es del autoconocimiento.
Porque yo antes juzgaba a las personas que perdían el tiempo, obviamente. Claro. Qué locha, qué pereza, como que, puta, Diego no se levanta temprano, desperdicia el día. Otra cachetadita, como no, tú eres la que está bien, todo el mundo está bien, solo necesita cada uno buscar la forma en que más le funcione a sí mismo. André, te escucho y pienso, o sea, no sé si Paula piensa lo mismo, pero yo creo que André hace parte de nuestro club. Sí, Porque las total. dos, o sea, las dos somos como súper buenas estudiantes, perfeccionistas, no sé qué, nos estresa estar de balde, o sea, Somos. Sí, seguro. Y yo también, de año ahorita tú dices, me doy mucho látigo. Todavía, obviamente, pero antes, Dios mío. O sea, era como que, no, me sacaba, no sé, cuatro, cinco, y hago puta, pero ¿por qué me saqué cinco? pero es que tú llegabas pequeña con tus 4 5 y tu mamá, bueno, no digo, pero la mía era, ¿y por qué no 5? No, la mía igual, o sea, O sea, la mía también igual. es gratis, como que somos como somos, ¿no? Porque Total. y que, ¿saben qué? Me acabo de acordar de algo muy bonito que a mí me dio el enneagrama. Y es que muchas veces cuando empezamos a destapar pasado y demás, como que empezamos a decir, pucha, pero entonces, ¿por qué mi mamá me exigía tanto y ahora me doy látigo? Y el enneagrama me sirvió para, de verdad, como desarrollar la verdadera empatía. Como que, ¿te acuerdas cuando decías de los, no estoy justificando nada, quiero aclarar si esto se escucha, no estoy justificando, obviamente, ningún comportamiento que agrega y demás, pero cuando estudiamos a las personas que hacen daño y demás, como que uno se entera de que pues tienen un bagaje muy heavy. Entonces, a mí la herramienta, yo no trabajo con personas así ni nada, pero sí me dio como mucha capacidad de yo decir, pucha, es que mi papá tiene un ego, es que mi mamá tiene un ego, mi mamá, esto, no sé, Diego, la persona que me gritó en el supermercado, es como, no es conmigo, es su forma que entendió que así tenía que reaccionar. No me lo tomo personal y para mí eso es como la verdadera empatía, como no tiene que ver conmigo y comprendo su bagaje, pero pues otra cosa es aceptarlo, pero al menos lo comprendo. Y eso es muy bonito. Y es como mi mamá pues me dijo que por qué no cinco, porque ya creyó que pues si me hacía la mejor, pues lo máximo. No, ahorita se me vino un recuerdo a la cabeza que casi me hace llorar y es una vez ya muy grande, mi mamá me pidió disculpas por eso, o sea, ella me decía como, porque No, ella decía, yo pensaba que hacía lo mejor, o sea, ¿sabes? divina. Y yo como, ¡auch! Porque, o sea, claramente yo ahorita súper duro y tal, estoy en rehabilitación. Tal cual. Pero mi mamá era muy, o sea, mi mamá era con la regla y mi mamá me exigía demasiado, mi mamá era, pero ¿por qué no 5? Y aparte es que yo era súper indisciplinada. Yo nunca ganaba la medalla completa porque mis notas eran buenas, pero no importa, era pésimo. Entonces, y ya muy grande un día me dijo, perdóname, pero sí, yo pensaba que era lo que tenía que hacer y eso como que me partió el corazón porque yo decía, claro, yo la juzgaba como mi mamá era lo peor, pero en parte ella pensó que su manera de tener una vida brillante, excelente, era exigente por ese lado. Claro. Ay, Diani, qué generosa, gracias por compartir ese recuerdo, qué vulnerable. Tal cual, eso es muy lindo. Así los papás, me parece divino de tu mamá, como que haya caído en cuenta de eso y te haya pedido perdón, pero muchas personas, yo, clientes que tengo, pues no reciben ningún perdón de los papás ni nada, pero pues o sea, no sé, entender que cada quien tiene su realidad, sus filtros, nos permite como perdonar para nosotros, como no era contra mí, el ego nunca es contra mí. Y eso sí permite uno también tener una vida un poquito más liviana, menos batalla y es súper lindo, eso es muy lindo. Gracias por compartirlo, Diana. No, André, la verdad me ha encantado, o sea, literal, y aparte es que tú no me vas a creer, pero ayer escuché un podcast de un señor experto en el enneagrama, pero no era un podcast sobre enneagrama, o sea, no era, no sé cómo explicar, si era un podcast de emprendimiento, entonces Ok. él se llama Santiago Molano, yo creo que tú lo has escuchado, Mm, que habla ujú. de pareja,
y él empieza a hablar de enneagrama y habla del autoconocimiento y tal. Y yo no sé, pero no pensé que hoy fuéramos a hablar de enneagrama. Entonces estoy como, Sí, como de verdad, Santiago Molano la es un cabeza, duro acá. el mundo está enneagrama, Ujú. enneagrama, enneagrama. Háztelo. Algo me está diciendo. Es que de verdad yo me quito el sombrero con esa herramienta, me parece muy, muy, muy poderosa, muy poderosa. O sea, cuando yo les conté que yo escuchaba mi eneatipo y que me dio ese dolor de estómago es porque es muy accurate, o sea, es muy, es como, hay clientes que me dicen, ¿en dónde pusiste una camarita? O sea, que es esta cosa para describirme también, porque es que entra vainas muy profundas y muy inconscientes que claro, cuando salen a la luz chocan, pero es que es muy bueno para eso, para darle luz, porque tú no puedes llegar tan abajo por ti. Igual, un proceso, yo, Andrea Lara, pues no puedo llegar tan al fondo, ni de mi niñez ni de la tuya. Pero entonces el enneagrama es como, ay, nos permite bajar el nivel del mar un poquito para ver un poquito más del iceberg, y eso ayuda un montón. Y de verdad, para todo el autoconocimiento, para todo, para relacionarte con todo, con tu emprendimiento, con tu pareja, o sea, con todo, con el ocio. Lo que yo les decía, yo no, yo era de las que no, uno para qué se va a ir una semana a la playa, a un all inclusive, es como no hacer nada, perder el tiempo. Y era mi ego, porque mi ego es como, se activa, produce, no sé qué, ahorita es como un Billy, manita en la playa, no haciendo nada, pues rico. Para todo es el enneagrama. Y André, o sea, yo, mejor dicho, tú ahorita decías que como para llegar a esto es muy importante alguien que te ayude a ver. Pero muchas veces, a veces ni siquiera llegamos a esa conciencia de que necesitamos a alguien para ver. Ujú, ujú. Como que tú qué, como consejos o algo, podrías darle a las personas que te escuchan y esto te está pasando, piensa que de pronto hay algo que tienes que mirar, no sé, como alerta, no sé si me hago entender. Sí, total. O sea, creo que pues sí pueden haber alertas, pero sí quiero dejar igual un mensaje y es todos tenemos nuestros issues, nuestras mierditas que llegamos desde la infancia. Todos, ninguno se salva, por más que hayas tenido lo que sea que creas que fue perfecto, ninguno se salva. Entonces todos tenemos cositas por trabajar, algunos más en la parte profesional, otros más en autoestima, autoconfianza, whatever. Pero el autoconocimiento para todo el mundo. Otra cosa, y es que se hablan, hay muchos filósofos que hablan de esto y para mí es la realidad desafortunada, y esa es como la primera señal de alerta, es que el ser humano espera a una crisis, espera a tocar fondo, espera a decir, pero ¿por qué a mí? Para decir, pucha, hay algo que tengo que cambiar. Yo soy abanderada de decir como ojalá no tengas que esperar a tocar fondo, a estar en crisis para darte una vida rica. Y para mí es que ese es el propósito total, para que tú cada día te levantes. Bueno, la mayoría de los días, obviamente, shit happens, o sea, vas a tener días malos, pero la mayoría de los días te levantes como, qué rica mi vida. ¿Cómo está? No porque ya conseguí de todo, ¿no? ¿Cómo está? Porque la disfruto. Entonces, más que un proceso reactivo, ojalá sea un proceso preventivo. Pero alertas que hay, es como cuando justamente tú o te acuestas o te levantas y no paras de pensar en lo que te hace falta, en lo que no has hecho, en te comparas, o sientes porque a mí no soy suficiente, como que esa voz interior que te maltrata, amiga, date cuenta, amiga, date cuenta, Amiga, ya. sí, amiga, ya, porque pues obviamente nuestra voz interior, nuevamente, sin irnos a la realidad, que no me gusta, que es como ficticia de soñadora, de obviamente vamos a seguir teniendo pensamientos intrusivos y demás, pero ojo cuando la mayoría de veces es que te tratas mal o como que tu voz interior es perjudicial. Otra señal de alerta, cuando dices quiero un objetivo y lo quieres y nada, o sea, como que te limitas, te autosaboteas, como no es falta de disciplina, es algo más profundo, o sea, cuando te autosaboteas con un objetivo. Y el tercero, que la verdad es un poco más difícil, pero cuando estás en este de advertir para mí, es cuando estamos tan en modo víctima y tan en modo queja. Es como, quiero una pareja, pero es que ningún hombre sirve, es que todos son malos, es que todo no sé qué, o
o la vida, es que el mundo, es que me ha pasado esto, es que no sé qué, cuando estás en modo de culpar a todo lo de afuera, es hora de dejar de ver para afuera y ver para adentro. Porque de verdad la vida no es tan mala. Tú te lo estás tomando muy mal. Entonces hay un error como de cómo te estás relacionando con la vida. Para mí esas son como las tres más grandes. Uy, me encantaron. Buenísimo, sí, 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 o sea, buenísimo. Creo que da mucha claridad porque son como cosas pequeñas, pero yo creo que si ya sabes, si con esta alerta sabes que lo estás haciendo, dices, bueno, o sea, ya tengo que buscar ayuda, Total. algo que me Siempre. ayude a salir de aquí antes de que sea peor. Claro. Muy tarde, total, total. Y es que ahorita que hablas lo de la crisis, es muy chévere porque de hecho nosotros escogimos este nombre de crisis de medio. Ujú. No queríamos entender la crisis como algo peyorativo, pero la Ya. crisis, sí o no, es un punto de inflexión, ¿sabes? Como que el ser humano que soy hoy, y creo que lo bueno que he evolucionado a lo largo de mis últimos años es gracias a que la vida me ha dado más duro de lo que yo esperaba, a que he tenido situaciones en las que me he sentido perdida, que no he podido y me ha tocado buscar psicólogo, y me ha tocado hacer ejercicio, y me ha tocado, o sea, son como esas situaciones difíciles las que me han llevado a ser mejor. Entonces, no queremos, o sea, Clara, y gracias por el consejo de que es algo reactivo, pero las crisis poco o mucho nos ayudan a evolucionar, literalmente. O sea, más de acuerdo no puedo estar y son divinas. Divinas cuando uno ya las pasa y ve y aprende de ellas, porque obviamente en el momento no. Y para mí no hay luz y sombra. Sin sombra no hay sombra sin luz. O sea, y las dificultades, los obstáculos, todo va a ser parte de la vida. Yo, suena loco decir eso, pero hoy en día como que agradezco mucho mi trastorno de alimentación, porque claro, me permitió como expandirme un montón y de alguna manera esa expansión me ha permitido acompañar clientes. Mi proceso de cambio profesional, que en verdad igual ahorita digo que chévere poder dedicarme a esto, pero mientras hice la transición, mucho látigo, muchas dudas, ¿será que soy suficiente? No creo y demás, y como que también me permite eso, como me permitió superarme a mí misma, por así decirlo, y así acompañar a clientes. Entonces doy muchas gracias por esas crisis. Ahora lo que yo trato como de con este tema de autoconocimiento es para que cuando lleguen los obstáculos tengas un poquito más de herramientas para transitar de manera un poquito más liviana. O sea, hoy en día doy gracias, pero pues me hubiera podido ahorrar algunos años y algunos cambios, incluso hormonales que tuvo, pues hubiera sido mejor, ¿no? Pasa por algo y todos creo que atravesamos todas las crisis que nos pasan por algo, pero si tú puedes tener herramientas para que cuando lleguen esos obstáculos que va a seguir pasando en la vida, poder atravesarlos de manera eso más liviana, como sin darte tan duro, pues, Total. ay, no, mejor. André, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad que fue un placer tenerte. Creo que aprendimos muchísimo, pero también nos llenamos como de esperanza. Así que de verdad, muchísimas gracias. Sí, Y por muchísimas gracias. Ay, perdón, te No. interrumpí. Pero de verdad, muchas gracias. Creo que nos abriste el panorama de una forma, o sea, súper chévere, como que yo creo que no lo había visto de esa manera, pero también muy interesante como entender como qué es el autoconocimiento y cómo lo podemos usar a nuestro favor, que es lo más importante de todo. Y de verdad, por abrirte, por ser vulnerable con nosotras, espero que te hayas sentido súper cómoda, que hayas disfrutado estar en el podcast. Y bueno, pues sabes que nosotras súper felices de que hayas venido. No, tan lindas lo hice, la verdad, dan un espacio súper cómodo, tienen una energía súper bonita, me encanta la presencia además que tienen. Entonces sí, me permitió eso, expresarme, ser vulnerable, entonces gracias a ustedes. Y amo que hagan estas cosas, estas iniciativas, es como muy bonito, aunque todo el mundo, ay, todo el mundo tiene un podcast ahorita, pues no, ahorita menos mal. Qué chévere que uno pueda hablar de estas cosas y que la gente que se siente identificada, que le pueda servir, pues llegue a esto y se vaya con algo. Y además que me parece una delicia. O sea, creo que voy, no sé, en un mes a Madrid, pues vamos a tomarnos un cafecito y hablar de Sí, la vida. 100%. André, Gracias a ustedes. si te quieren seguir, ¿en dónde te pueden seguir? Nice, gracias. Andrea Lara Coaching en Instagram, Lara Coaching en TikTok.
La verdad, yo no soy muy de redes, voy a mejorar en eso, es importante, pero pues ahí estoy en esa. Vale, Súper. genial. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Crisis de por medio. Recuerden suscribirse y seguirnos en todas las plataformas. Somos @crisis de por medio en todas las redes. Y todo esto mientras atravesamos una crisis de medio. Gracias.